Hoy en la curia de los historiadores, el Palatino. El Monte Palatino es una de las 7 colinas de Roma, alzándose 50 metros por encima del Foro Romano y situado entre el Foro y el Circo Máximo. Una colina que fue la sede del máximo poder político, ya que se convirtió en el lugar de residencia de los emperadores de Roma. ¿Y eso por qué? Pues porque fue en esa colina donde Rómulo fundó la ciudad eterna. De hecho, se han encontrado restos arqueológicos de cabañas de madera y se cree que alguno de estos restos corresponden a la cabaña de Rómulo, la Casa Rómuli. Durante la República, el Palatino ya se había convertido en un barrio para la élite, políticos y patricios ricos. Los emperadores vivieron allí más de 500 años, siendo el primero el emperador Augusto en el año 32 a.C. con su Domus Augusti, y dejaron de vivir allí en el siglo V después de Cristo, ya que los emperadores empezaron a residir en otras ciudades. ¿Y esto por qué? Pues por culpa del emperador Constantino, que en el año 330 después de Cristo decidió que la nueva capital del imperio sería Constantinopla y no Roma, por lo que los emperadores posteriores consideraron que no era prioritario vivir en Roma. Palatino proviene del latín Palatium y debido a que es el nombre del monte donde residían las familias imperiales, esta palabra la hemos utilizado siglos posteriores para nombrar a la residencia real. Hoy vamos a ver las domus imperiales y donde vivían nuestros queridos emperadores. Os lo cuento. Empezamos por la casa de Augusto, la Domus Augusti. Era la casa privada del emperador Augusto, aunque en realidad se convirtió en una residencia semiprivada, ya que allí también trataba temas de Estado. Y Augusto no escogió la localización de su casa porque sí. Tenéis que pensar que estaba construyendo un nuevo orden, estaba fundando una nueva ciudad y por tanto el heredero de César quería que su casa estuviera justo al lado de donde se creía en ese momento que había estado la cabaña de Rómulo. Por lo tanto, no fue ninguna coincidencia. Vamos con la casa de Livia, que era la casa anexa a la casa de Augusto, a la Domus Augusti, y era las zonas privadas de la mujer de Augusto, de Livia Drusila. Domus Tiberiana, situada en el ángulo noreste del Palatino, fue el lugar de residencia del emperador Tiberio, y de hecho Tiberio fue el primer emperador que vivió en un auténtico palacio, ya que tanto Augusto como Livia vivieron en una domus de grandes dimensiones, pero no era un palacio en sí. Aparte de Tiberio, también vivieron allí el emperador Calígula y el emperador Nerón, aunque después del incendio del año 64, Nerón se mudó a su Domus Aurea. Un palacio con muros de más de 20 metros de altura, 3 pisos, patios con estancias y una gran terraza con unas vistas espectaculares del foro que si vais os vais a quedar de piedra. Tenéis que subir ahí porque es donde vais a ver las mejores vistas de Roma. Una de las características más importantes de este palacio es la Clivus Victoriae, que es un acceso que mandó construir el emperador Tiberio para acceder desde su palacio directamente al foro. Es una pena que no podamos acceder a las estancias del palacio en sí, pero tenéis que ir con cuidado y fijaros bien porque desde fuera sí que se pueden ver algunos frescos de las estancias o incluso barandillas originales. Así que cuando vayáis, estaros pendientes porque algo sí que se puede ver. Domus Flavia, Domus Augustana y Estadio Palatino, situado en el ángulo sureste del Palatino. Este complejo de 3 zonas formaban el gran palacio del emperador Domiciano, el último miembro de la dinastía Flavia. El emperador se lo mandó construir al famoso arquitecto Rabirius y lo terminó en el año 92 después de Cristo. Vamos a ver estas 3 zonas porque no tienen nada que ver una con la otra. La Domus Flavia era el lugar donde el emperador hacía la salutatio, se reunía con su equipo de gobierno, se reunía con los senadores, recibía a los embajadores, hacía cenas de estado. Es decir, que en la Domus Flavia se hacían todos los actos públicos donde el emperador tenía que estar presente. Luego pasamos a la segunda zona, que es la Domus Augustana, que era la residencia privada de Domiciano. Un palacio de 3 pisos,
de mármol con dos patios, que uno de ellos es el más conocido, que es el patio de las Veltas, donde podemos ver 4 veltas, que era el símbolo que llevaban en el escudo la infantería griega, ya que Domiciano era muy fan de la antigua Grecia. Y la última zona es el Estadio Palatino, jardín o hipódromo con forma de circo, con 160 metros de largo y rodeado por pórticos de 2 plantas. Para los que no lo sepáis, el emperador Domiciano era un auténtico fanático de las carreras de cuadrigas. De hecho, si vais a Roma y estáis en la Plaza Navona, la forma de la plaza no está hecha así porque sí, sino que es que en ese lugar había habido un circo mandado construir por el emperador. De hecho, podéis visitar los restos de este circo, por lo que no es de extrañar que el emperador Domiciano en su casa tuviera un jardín con la misma forma. Se cree que es poco probable que allí se celebraran carreras de cuadrigas, porque 160 metros es una longitud muy pequeña para poder ver estas carreras, pero bueno, no lo sabemos, nos quedaremos con la duda. Es una de las zonas que podéis visitar a día de hoy en el Palatino. Y por último, la Domus Severiana, mandada a construir por el emperador Septimio Severo, fue una extensión sudeste de la Domus Augustana, de la residencia privada del emperador, que eran subestructuras que hacían que la residencia se extendiera más allá de la colina. A continuación os pongo una ilustración donde podréis ver perfectamente todas las domus y los palacios de los emperadores, para que lo tengáis todo bien situado. Si vais a Roma, no os podéis perder ir al Monte Palatino, no solo porque encontraréis restos arqueológicos increíbles como los que os he explicado, hay algunos frescos como los de la casa de Livia que son espectaculares. Y sobre todo el complejo del emperador Domiciano, donde todavía se puede ver el mármol del comedor de la Domus Flavia, su jardín y otras estancias. O sea que tenéis que ir no solo para ver esta maravilla, sino porque no os podéis perder estar en el centro del poder de la antigua Roma. Historiae amatores incuria vos expecto.